Muy bien. Entonces, cuando se habla de literatura hispanoamericana, tenemos que primero entender que esto es literatura en lengua española, pero en América, ¿no? Literatura que se genera en diferentes países de América Latina en lengua española, ¿no? Y vamos a ver en el camino, pues, la literatura de los mexicanos, de los nicaragüenses, de los chilenos, de los argentinos, colombianos, peruanos también, lógicamente, ¿no? Entonces, todos estos países, pues, manejan la lengua española, ¿no? Aunque hay algunos países que no, ¿no? Tú sabes que en América no todos hablan español, ¿no? Por ejemplo, Brasil, ¿no? En Brasil no hablan español, ¿sí? Todos sabemos que ellos hablan portugués. O en Norteamérica, ¿no? En Canadá, Estados Unidos, ¿no? Pese al inglés. Entonces vamos a considerar solamente países de habla hispana, ¿ya? Literatura en América, pero en lengua española. Bien, y todos sabemos pues que la lengua española viene a América con la conquista, ¿no? ¿No? Española, ¿sí? Hasta que, pues, digamos, se asienta en la etapa ya colonial, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar, chicos, con el primer periodo de la literatura hispanoamericana, que precisamente se va a dar en la colonia, ¿ya? Cuando fuimos colonizados por los españoles. Y en ese periodo se va a desarrollar un movimiento literario que justamente es el tema de hoy, el barroco hispanoamericano, ¿ya? Vamos a hablar en este tema de una poeta que sorprendió en su tiempo, una mujer adelantada a su época, ¿ya? Una mujer que en una época donde había pues mucha marginación en el tema de la educación femenina, ¿no? Fue una mujer pues sumamente culta. Me estoy refiriendo a la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ya? Vamos a conocer hoy un poco más sobre Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ya? Entonces, atención, comenzamos. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Juana, acompáñeme. Ahora, rápido. Sor Antonia, continúe con el rezo. Vamos. Chicos, ¿se escucha bien? Su arco. Ayúdeme, Sor Juana. Su arco triunfal. Ha sido todo un éxito. ¿Quién se lo ha dicho? Bien. ¿El señor arzobispo? No, 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 no. La virreina. Quiero que la seduzca con su inteligencia. Quiero que se enamore de este convento. La fortuna de todas nosotras depende de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos. Ande. Usted debe ser Sor Juana Inés de la Cruz para servirle a Dios y a usted. Su excelencia debe disculparme porque ahora veo que mis versos se quedaron cortos al describirla. Dicen que vendió su alma al demonio a cambio de su inteligencia. Se dice mucho, poco es cierto. Algunos no quisieran que supiera tanto. Otros dicen que habría de saber más para tanto aplauso. Está atrapada en un aparador. Uy. ¿Le puedo pedir su ayuda? Me hace usted recordar mis días en la corte, cuando era dama de compañía de la virreina Mancera. Extraña. A veces he de confesar. ¿Y qué prefiere, la corte o el convento? Depende de qué convento y de qué corte, Su Excelencia. ¡Entra un hombre al convento! ¡Entra un hombre al convento! Háganme favor.
encerrarse en sus celdas hasta que reciban el aviso de poder salir. Dios mío, cuánta cautela. Son las nuevas disposiciones del arzobispo para salvaguardar la castidad. Su excelencia, debo retirarme. Le acompaño a su celda, si no tiene inconveniente. Así que aquí es donde vive y escribe. Perdonará si está desordenado. No esperaba visitas, y menos la suya. Aristóteles, Séneca, Góngora, Quevedo. Quien bien supo una vez Lisi, miraros, y quien pudo arribar a conoceros, bien merece poder vivir sin veros y no poder morir si sabe amaros. Nunca había escuchado a una mujer recitar a Quevedo de memoria. Tampoco común como que no escriba un arco triunfal. ¿Y su excelencia lee solo poesía? Leo cuanto libro cae en mis manos, cuando la corte me lo permite. Acabo de recibir un libro de Kircher. El jesuita, me encanta. Él me introdujo a Egipto. Yo ahora estoy con Vittoria. La Vittoria es una de mis referencias en materia de mitología. ¿Le gusta Cartari? Sobre todo los grabados que ilustran su libro. ¿Y qué me dice de Copérnico? ¿Copérnico? Yo jamás he escuchado nada de él. Ahora que lo pienso, yo tampoco. Ya. A ver, muchachos, esto es un pasaje de la película sobre la vida, ¿no? De Sor Juana Inés de la Cruz. Y como te has dado cuenta, pues Sor Juana Inés fue una monja, ¿no? Una monja, pero una monja poeta, una monja que era intelectual, que leía un montón y escribió poesía, hizo teatro, hizo obras narrativas también. Y eso, pues chicos, para su tiempo, para la época colonial, era pues sumamente insólito, ¿no? ¿Ya? Porque en ese tiempo las mujeres, así hablando en general, no iban al colegio, no tenían educación superior, solamente las que pertenecían a la nobleza aprendían a leer y escribir, pero solamente eso, aprender a leer y escribir y punto, ¿no? Era la condición de la mujer. ¿Por qué crees que, a la mujer no se le permitía la educación en esos tiempos? ¿Ah? Comentarios, chicos. ¿Por qué creen que en los tiempos coloniales, ¿no? Siglo XVI, XVII, no permitían que las mujeres estudien? O no había ese acceso, ¿no? A la educación. Porque no siempre ha sido como hoy. Hoy sí, pues las chicas van al colegio, van a la universidad, tienen una carrera, ¿no? ¿No? Son independientes, ¿no? Pero antes no era así, ¿ah? ¿Por qué antes no había ese acceso a la educación, chicos? ¿Alguien puede comentar? A ver, por aquí nos comenta Marjorie, ¿no? Porque solamente se dedicaban a cuidar a sus hijos. Claro, ese era el rol, ¿no? Se decía, el rol de la mujer es casarse, tener hijos, atender a los hijos, atender bien al marido, punto. Quedarse en su casa, ¿no? Era digamos, la costumbre, ¿no? Que se generaba. Una sociedad, claro, machista, pues, ¿no? Una sociedad patriarcal, donde todo el poder radicaba en los varones, ¿no? Y las mujeres, pues, no tenían esa posibilidad de estudiar, no podían participar en la vida social ni política, ¿no? Solamente su casa, ¿no? Y a pesar de eso, chicos,
se generó este caso pues, de mujer intelectual que sorprendió con su inteligencia, con sus dotes de escritora, de defensora de la mujer también, aunque también su vida estuvo llena de polémicas, ¿no? ¿Has visto este video? Pues no sé si te has dado cuenta, ¿no? Que hay cierta, ¿no? Cierta atracción, ¿no? Entre Sor Juana y la virreina de México, ¿no? Porque esta imagen que viste es de la virreina de México, ¿no? ¿No? María Luisa, ¿no? Gonzaga Manrique de Lara, ella es la virreina de México, ¿no? Dicen que ella fue algo así como la musa de Sor Juana, porque hay muchos poemas que ella le dedicó a la virreina de México, ¿no? Ella fue su protectora, ella la protegía de las críticas, y ella le dedicaba poemas, ¿no? Pero eso, pues, a muchos lo tomaron, pues, como algo censurado, ¿no? De que cómo Sor Juana, pues, le escribía poemas, ¿no? De elogio, incluso hasta de amor, ¿no? A la virreina de México, ¿ya? Pero eso sí, pues, se dio, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a compartir un poema, antes de empezar ya con la vida de Sor Juana, un poema de ella. Sí, está. Ahí está, el poema. ¿Se ve, chicos, en mi pantalla? Un poema dice, yo adoro a Lizzie. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Ya, ese poema, ya, muy bien, si se ve. Ya, es un poema dedicado a Lizzie. Lizzie es María Luisa, a quien de cariño Sor Juana le decía Lizzie. ¿Ya? Lizzie es María Luisa. ¿Quién? La virreina. A ver, mira lo que dice el poema. Yo adoro a Lizzie, pero no pretendo que Lizzie corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y a mi aprensión ofendo. No emprender solamente es lo que emprendo, pues sé que a merecer tanta grandeza, ningún mérito basta, y es simpleza obrar contra lo mismo que yo entiendo. Como cosa concibo tan sagrada, su beldad que ni quiere mi osadía, a la esperanza dar ni aun leve entrada. Pues cediendo a la suya mi alegría, por no llegarla a ver mal empleada, aún pienso que sintiera verla mía, ¿no? Oye, uno podría pensar pues que esto es una declaración de amor, ¿no? Sí, pero bueno, hay toda una polémica, no se sabe en realidad, ¿no? Algunos dicen que sí, ¿no? Que ella sí, en cierto modo, amaba a la virreina, pero lo cierto es que nunca llegó a suceder nada. En todo caso, sería pues una especie de admiración, o algunos dicen de amor platónico, pero lo que sí se supo es que la virreina fue protectora de Sor Juana, y Sor Juana le escribía poemas también a ella, ¿no? Poemas de homenaje, ¿no? Como era común en esos tiempos, pues los mecenas, ¿no? Protegían a ciertos poetas y los poetas le dedicaban sus obras también, ¿no? Le hacían homenajes en sus poemas, en sus cuadros o pinturas también, ¿no? Bien, entonces vamos ahora sí a comentar un poco más de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero primero tenemos que manejar la teoría, chicos, de este periodo. Sor Juana Inés va a pertenecer a la etapa colonial en México, ¿ya? Y sobre todo a un periodo literario conocido como el Barroco, ¿ya? Ahí hay una pregunta, ¿cuáles son las cualidades de la protagonista? Ah, importante. ¿Te diste cuenta que en su cuarto hay un montón de libros? ¿A quién leía ella? A Sócrates, a Aristóteles, a Séneca, leía a Góngora, leía a Quevedo. O sea, era una mujer que le encantaba leer, que era una mujer muy culta, muy culta. Vamos a ver justamente la vida de Sor Juana Inés, ¿no? La primera mujer intelectual de América Latina, ¿no? Entonces, primero digamos que Sor Juana Inés pertenece a este periodo llamado el Barroco hispanoamericano.
¿ya? El barroco hispanoamericano. ¿Ya? El barroco, muchachos, viene de Europa. ¿Ya? Es un movimiento poético europeo que se desarrolló luego del Renacimiento. ¿Ya? Abarca básicamente los finales del siglo XVI hasta los finales del siglo XVII. ¿Ya? El barroco es un movimiento cultural que abarcó literatura, arquitectura, pintura, escultura, se extendió por toda Europa y va a llegar a América Latina, sobre todo pues a las dos colonias claves, ¿no? México y Perú, que eran los centros coloniales, ¿no? Principales pues de España aquí en América, ¿no? Entonces llega a América Latina, a México y a Perú, y se va a desarrollar hasta el siglo XVIII. Lógico, porque primero se dio en Europa y luego se dio en América, ¿no? En América abarca hasta el siglo XVIII, ¿ya? Siguiendo los moldes del barroco español. También es lógico, ¿no? Éramos colonia de España. Y cuando una es colonia, pues lo que hace es seguir el modelo de la cultura dominante, ¿no? En este caso, los poetas barrocos de América van a seguir los pasos de los barrocos españoles, ¿no? Por ejemplo, se siguen los pasos de Góngora, Luis de Góngora, ¿no? De Francisco de Quevedo, de Calderón de la Barca, ¿no? Que fueron, pues, autores del barroco español, ¿no? Español. Ahora, históricamente, en esta etapa se vive la etapa de la estabilización de la colonia. Ya México, Perú son colonias ya establecidas de España. Se vive una época de auge político, económico, ¿no? Incluso cultural, ¿no? Porque España, pues, ¿no? Se enriquece, ¿no? Y tiene hegemonía por sus colonias, ¿no? Ahora, en esta etapa hay dos instituciones muy poderosas. El poder absoluto se centra en la corte y en la iglesia, que van a asumir una postura bastante rígida, bastante estricta, y no van a permitir, digamos, la libre opinión, libre pensamiento, ¿no? Muchos criollos que escriben en esta época se ven limitados, ¿no? Por ordenanzas de la iglesia y de la corte, ¿no? Entonces, estos autores criollos se van a refugiar en el arte, un arte que sea complicado, que no lo entienda cualquiera, un arte, digamos, muy elitista, y ese arte elitista es el barroco, ¿no? Bien, entonces, Sor Juana Inés pertenece al barroco hispanoamericano, ¿no? Bien, digamos, ¿qué caracteriza al barroco? Esto es la pregunta que tenemos que ahora aclarar, ¿no? ¿Cómo es el arte barroco? Cuando uno escucha estilo barroco, inmediatamente piensa en algo que está muy adornado, súper adornado, ¿no? Así como las iglesias antiguas, ¿no? ¿Han visto esas iglesias antiguas que hay en Lima, en el centro de Lima? ¿No? Las antiguas, pues las coloniales, ¿ah? Por ejemplo, la iglesia de la Merced, me acuerdo ahí yo me casé en la Merced todavía, ¿no? Después la iglesia de San Francisco, donde están las palomas, ¿no? De San Pedro, en fin, ¿no? Si observa pues esas iglesias por fuera y por dentro, ¿ah? Más por dentro todavía, ¿no? Son pues paredes sumamente adornadas, ¿no? ¿No? Sumamente adornadas, con alto relieve, con tallado, ¿no? Con muchas decoraciones, todo pintado de dorado, ¿no? ¿No? Las columnas tienen serpientes enroscadas, en las paredes hay tallados de flores y frutas, hay personajes grabados, ¿no? Entonces, un arte súper adornado. Eso es arquitectura barroca, ¿no? Esa idea también se va a practicar en literatura, ¿ya? En literatura, el arte barroco consiste en escribir con un estilo recargado, ¿ya? Recargado. Y eso se va a notar por el uso, sobre todo por la sobrecarga de figuras retóricas, o sea, figuras literarias. Los poetas barrocos escriben con abundantes metáforas e hipérbatos, ¿ya?
esas dos figuras, y metáforas e hipérbatos. O sea, el texto barroco está lleno de metáforas e hipérbatos, ¿ya? Y a eso se suman las constantes alusiones mitológicas. O sea, en el poema citan personajes o escenas de la mitología clásica. Oye, y eso es pues algo muy culto, ¿ah? En esos tiempos saber mitología era un signo de gran cultura. Pocos sabían mitología, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? Saber mitología es un signo de gran cultura, ¿no? Para entender la poesía barroca tienes que saber mitología griega. Chicos, ustedes saben mitología griega, ¿no? Han leído mitología griega. ¿Sí o no? Claro, dígale, sí, profe, ¿no? O han visto los caballeros del Zodíaco, mínimo. Claro, entonces para entender el arte barroco uno tiene que saber mitología. Porque te mencionan personajes, ¿no? Incluso no tan conocidos, ¿ah? Algunos sí, otros no. Te mencionan a Zeus, que todos lo conocen, a Apolo, mencionan a Polifemo, a Galatea, a Dafne, mencionan a Ganímedes, a la diosa Aurora, o sea, todos pertenecen a la mitología griega, ¿ya? Entonces, era requisito que el lector sea culto, que el lector conozca mitología, y a eso se suma la idea de las figuras literarias. Por ejemplo, mira, acá a la derecha te pongo un fragmento de un poema de Luis de Góngora, que fue el máximo poeta del barroco español, ¿ya? Góngora escribió un poema titulado Fábula de Polifemo y Galatea. A ver, tú que has leído mitología, ¿quién fue Polifemo? ¿Ah? ¿Quién fue Polifemo? A los amantes de mitología griega, ¿quién fue Polifemo? Porque él aparece en varias obras, incluso aparece en la Odisea también. Lo mencionan en la Odisea, en una aventura de Odiseo, ¿no? ¿Quién fue Polifemo? A ver, ¿quién nos dice algo? Por acá Jairo nos dice un cíclope. Claro, muy bien. Fue un cíclope, ¿no? Es más, explorando un poco más, fue hijo de Poseidón, ¿no? Y la ninfa Tosa, ¿no? Aquel gigante de un solo ojo, ¿no? Que en la Odisea, ¿no? Se enfrentó a Odiseo, Odiseo le reventó el ojo, ¿sí o no? Todos lo recordamos como un cíclope, ¿no? Ya, entonces, este poema habla del cíclope Polifemo y Galatea, que es una ninfa muy hermosa y que va a despertar la pasión de este cíclope, ¿ya? O sea, el cíclope se enamora de la ninfa Galatea. Ya, pero vean cómo comienza el poema. Dice, de este pues formidable de la tierra, bostezo, el melancólico vacío a Polifemo, horror de aquella sierra bárbara choza es, albergue umbrío, y redil espacioso donde encierra, cuanto las cumbres ásperas cabrío, de los montes esconde copia bella, que un silbo junta y un peñasco sella. Esta es la entrada, chicos. Esto solamente es un guiño de ojos. El poema tiene más de 1000 versos. Más de 1000 versos. Así comienza. Pero nota que no es fácil de descifrar este texto, porque todo está dicho en metáfora, con hipérbatos y también con alusión mitológica. ¿Tú sabes qué metáfora es reemplazar una cosa por otra, con la cual tiene semejanza? Así como cuando dices las lágrimas del cielo, ¿no? Está reemplazando a la lluvia. Las perlas de tu boca, está reemplazando a tus dientes, ¿no? ¿Sí? Mira lo que dice acá. De este pues formidable de la tierra bostezo. Lo dijo al revés, de la tierra bostezo. El orden lógico es bostezo de la tierra. Ya, pero bostezo de la tierra es una metáfora, porque la tierra no bosteza, ¿sí? Eso está en sentido figurado, es imaginario. Cuando dice bostezo de la tierra, se refiere a una cueva. Una cueva parece una boca abierta. Parece que la tierra está bostezando, ¿sí o no? Eso es metáfora, ¿no? Bostezo de la tierra. Pero lo dice al revés. No dice bostezo de la tierra, dice de la tierra bostezo. ¿Cómo se llama la figura que altera el orden, chicos? Figura que altera el orden de las palabras.
¿Quién se acuerda? La figura que equivale al desorden o al cambio de orden. Bien, Marjorie, el hipérbato, exacto, excelente, ¿ah? El hipérbato. Te das cuenta que en este verso nomás hay metáfora y hay hipérbato al mismo tiempo, ¿no? Y hay varios hipérbatos, ¿no? Dice, Bárbara Choza es. Hoy parece que está hablando el maestro Yoda, ¿no? Bárbara Choza es. Está en desorden, ¿no? Hipérbato, ¿no? Y así, pues, ¿no? Mencionar a Polifemo, que es un personaje mitológico, usar metáforas, usar hipérbaton, eso es lo típico del barroco. A eso se llama estilo recargado, ¿ya? Estilo recargado. Abundantes figuras literarias y alusiones mitológicas. Y eso hace que este texto o este tipo de arte sea difícil, porque no todos saben mitología, no todos pueden, ¿no?, descifrar metáforas. O sea, esto es para un lector culto, ¿no? Para un lector culto. Bien, ¿qué más? Otras características del barroco. La presencia de contrastes. Allá, contrastes. Contrastes se dice pues a elementos contrarios, ¿no? Presencia de elementos contrarios. En los textos barrocos se juntan lo grandioso con lo simple, lo bello con lo feo, ¿no? Lo real con lo irreal, eso es contrastes, ¿no? Por ejemplo, aquí este poema llama la atención por los personajes, Polifemo y Galatea. Polifemo se enamora de Galatea. Oye, pero ¿cómo es Polifemo? Si te lo imaginas, pues es un monstruo, ¿sí o no? Gigante, de un solo ojo, con dientes puntiagudos, carnívoro, ¿no? Y Galatea es bellísima, es una ninfa, una diosa en la tierra, ¿no? ¿Ya? O sea, aquí se juntan un feo y una bella, ¿no? La bella y la bestia, ¿sí o no? Eso es un contraste, ¿correcto? Eso es un ejemplo de contraste. También otro ejemplo de contraste se puede ver en la obra La vida es sueño. La vida es sueño también es una obra barroca. Y ahí se combina lo real y lo irreal, ¿ya? Lo que es real y lo que es soñado, ¿no? ¿De acuerdo? Hay ese contraste entre lo real y lo irreal. O en el Quijote. El Quijote también es una obra del barroco, solamente que en el campo de la novela. En el Quijote, ¿cómo son los personajes, los protagonistas? ¿No? ¿Cómo son Sancho y Quijote? ¿Son iguales? ¿Piensan igual? ¿No? ¿Tienen la misma actitud? No. Primero que Quijote está loco y Sancho está cuerdo. Ahí nomás ya se nota el contraste. Además, Quijote es un soñador, idealista, ¿no es cierto? Y Sancho es materialista, práctico, ¿no? O sea, son lo contrario, ¿no es cierto? Eso también es contraste, ¿no? Entonces, en el barroco vamos a encontrar constantemente esta presencia de elementos contrarios, ¿no? Por último, por acá nos dice marcado lirismo, subjetividad embellecida. Claro, el barroco siempre tiene un lenguaje muy, muy poético. Así sea novela, así sea teatro o poesía, su lenguaje es muy, muy embellecido, muy adornado, ¿no? Muy elegante. Obviamente que este concepto de belleza es para ese tiempo, ¿no? O sea, para esos tiempos lo bello es lo que está muy adornado. Lo bello es lo que es muy culto. Para otros les parecerá vacío, palabras huecas, ¿no? Pero en este contexto se decía que lo bello era lo que estaba muy adornado, muy elevado en su contenido también, ¿no? Es que lo bello, chicos, es un concepto relativo, cambia según las épocas, ¿no? Para los neoclásicos lo bello es la razón. Para los románticos lo bello son los sentimientos, ¿no? Para los vanguardistas lo bello es lo novedoso, ¿no? Y así, pues, ¿no? El concepto de belleza va cambiando a través del tiempo. Para estos tiempos lo bello es lo exagerado, lo sumamente adornado, ¿no? Bien, sigamos. Tenemos representantes del barroco hispanoamericano, ¿ya? Que básicamente los vamos a encontrar en México y en Perú.
porque eran las colonias centrales, pues, de España, ¿no? El virreinato de México y el virreinato del Perú. En México, ahí aparece Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ya? Monja poeta, Sor Juana Inés de la Cruz, que escribe el libro Primero Sueño, que es un extenso poema donde ella habla de el culto a los conocimientos, a las ciencias, a los estudios, ¿no? Y eso era algo pues que expresa mucho su personalidad. Ella es una mujer muy afanada por siempre saber más, ¿no? También le acompaña el poeta mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora, descendiente de Góngora, ¿no? Autor de Infortunios de Alonso Ramírez. ¿Ya? Ambos representan la cumbre del barroco en México. En el Perú también tuvimos poetas barrocos. En el Perú el máximo exponente del barroco fue Juan de Espinosa Medrano, ¿no? Espinosa Medrano fue un escritor cusqueño, también muy culto y muy admirador y seguidor de la poesía de Luis de Góngora. Góngora es el modelo, pues, en esa época. Todo el mundo quería ser Góngora en América Latina. Góngora era el maestro del barroco, ¿no? Entonces, Juan Espinosa y Medrano escribe una obra titulada Apologético en favor de don Luis de Góngora. Apologético significa defensa de don Luis de Góngora. ¿Y por qué lo defendía? Lo que pasa es que Góngora, como era un autor pues así muy culto, muy complicado sobre todo, para las mayorías, muchos le admiraban, pero otros le criticaban. Algunos críticos de la época, había un crítico portugués sobre todo, que decía que la poesía de Góngora era puro artificio, que era palabra vacía, ¿no? Que era poesía hueca, ¿no? Sin contenido, puro alarde de palabras y puntos, ¿no? Ante esas críticas salta pues el peruano Juan de Espinosa, ¿no? Que defiende a su maestro y le llama a ese portugués, le llama ladrador de Góngora, que le ladra sin razón, ¿no? Porque la poesía de Góngora es culta, es poesía que así nomás cualquiera no escribe, ¿no? Y entonces él hace la defensa de don Luis de Góngora. Bien, otro representante del barroco en el Perú, pero que no es peruano, es Juan del Valle y Caviedes. O sea, él vive en el Perú, pero él sí se siente peruano, porque él vino al Perú de niño, cuando era un niñito. Él es español, pero pasó toda su infancia, toda su vida, hasta se murió aquí en el Perú. El poeta Juan del Valle y Caviedes, ¿no? Que también es muy seguidor de Góngora y también de Francisco de Quevedo. Yo creo que más de Quevedo porque tiene su estilo así burlón, sarcástico, propio de Quevedo. Él escribe el libro de poemas Dientes del Parnaso, ¿ya? Donde se burla de los médicos. Se burla de los médicos y boticarios de la etapa colonial. Los tilda de vampiros, de matasanos, ¿no? De aliados de la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué dice a los médicos que son matasanos? Lo que pasa es que él tuvo una mala experiencia pues con un médico. Lo que pasa es que su esposa, jovencita, se enfermó y murió atendida o mal atendida por un médico, ¿sí? En esa época pues los médicos cuando había infecciones, ¿saben cómo curaban? No había pues como ahora que te dan pues una ampolla o algún medicamento, ¿no? Les cortaban la vena, chicos. Les cortaban la vena y les hacían sangrar en un lavatorio. Ese era un procedimiento que se llamaba sangría. O sea, hacían que salga la sangre con el fin de que salgan gérmenes, que baje la fiebre, pero como eran procedimientos así drásticos, pues, ¿no? A veces se le iban los pacientes. Y así fue, pues, ¿no? Se murió la esposa de Juan del Valle y Caviedes, ¿ya? Y desde ese momento, Juan del Valle odia a los médicos. Jamás en su vida volverá a atenderse con un médico, ¿no? Y escribe poemas donde ataca a los médicos. Hay un poema en este libro, en El Diente del Parnaso, donde
aparece, o habla de un médico que está agonizando, y de pronto aparece la muerte, el símbolo de la muerte, así con su capa negra, su cara de esqueleto y su guadaña, ¿no? Y el médico le dice lo siguiente, ¿ah? Le hace un poema a la muerte, y le dice, el mundo todo es testigo, muerte de mi corazón, que no has tenido razón de portarte así conmigo. Repara que soy tu amigo, y que de tus tiros tuertos en mí tienen los aciertos. Y excúsame la partida, que por cada mes de vida te daré 31 muertos. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el médico? Dice, muerte de mi corazón, ¿no? Yo soy tu amigo, le dice, ¿no? De tus tiros tuertos, en mí tienes los aciertos. Yo no fallo matando, dice, ¿no? Dice, excúsame la partida, o sea, no me lleves. Y si me dejas vivir, por cada mes de vida, yo te daré 31 muertos. 31 muertos por mes. Un muerto por día. 365 muertos al año. ¿Cómo pintan al médico? De matasanos, ¿no? Pero es un poema burlón, es un poema sarcástico, ¿no? Eso se llama sátira, ¿ya? Juan del Valle escribía sátiras siguiendo los pasos del barroco español Francisco de Quevedo, ¿no? Entonces, Juan del Valle y Juan Espinosa y Medrano son representantes del barroco en el Perú, pero peruano era Juan Espinosa. Juan del Valle era de origen español, pero que vivió en el Perú pues casi toda su vida, ¿no? Muy bien. Ahora sí, pasemos a hablar de la estrella de esta clase, la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz de México, ¿ya? Hablar de Sor Juana, muchachos, es hablar de la primera mujer intelectual de toda América Latina, ¿ya? Y por su gran capacidad intelectual, le llamaron la Fénix de México o la Fénix de América, ¿ya? También, como fue poeta, fue la primera poeta de América, le llamaron la 10ª musa, la 10ª musa. ¿Por qué? Porque según la mitología griega hay solo 9 musas. Las 9 musas son las hijas de Zeus, ¿ya? Y como ella es una poeta que se suma, ¿no? Le llamaron la 10ª musa, ¿ya? La 10ª musa, ¿ya? Pero más la recordarían como la Fénix de México, por su gran cultura, por su gran inteligencia. A ver, veamos un poco de su vida. Su nombre original, su nombre de pila bautismal fue Juana Inés Ramírez de Asbaje y Santillana, ¿ya? Juana Inés Ramírez de Asbaje y Santillana, hija de españoles, ¿no? Que afincaron en México. Ella era criolla, ya no es mestiza, es criolla, ¿no? Nacida en México, ¿ya? Y que después, ya cuando se vuelve monja, cuando se interna en una orden religiosa, será llamada Sor Juana Inés de la Cruz. Ese es el nombre de monja. El nombre original es Juana Inés Ramírez de Asbaje y Santillana, figura cumbre del barroco novohispano o hispanoamericano. Fue también la primera mujer intelectual de América y tal vez autora de los más hermosos versos inspirados en el amor. Ella le cantó al amor, ¿no? En esa época en que era monja, ¿no? Ahora, Sor Juana Inés, como ya dijimos, es criolla, ¿no? Y por eso va a tener, pues, la posibilidad de poder educarse, ¿no? Porque venía de una familia más o menos acomodada, su abuelo tenía una enorme biblioteca, que ella va a leer desde muy niña. Dicen que aprendió a leer y a escribir cuando apenas tenía 3 años. 3 años, y cuando tú estabas gateando, estabas jugando con muñequitos, ella ya sabía leer y escribir, ¿ya? Ella va a comenzar una formación así muy exigente. Ella misma se exigía, decía, voy a leer a Aristóteles. Plazo, 1 semana. Si no termino el libro, me corto los pelos. Así era ella.
se ponía disciplina a sí misma, ¿no? Y con esa disciplina comenzó a leer 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, más de 100 libros. Era una mujer que le encantaba leer. Siendo niñita aprendió el latín también, el latín, ¿ya? Bastaron unas cuantas clases para que ella aprenda el latín a la perfección. Y como domina latín, ella va a poder leer a los clásicos, a los poetas de la antigua Roma también, ¿no? Leía a los griegos, leía a los romanos, leía mitología, leía ciencia, leía filosofía, o sea, una mujer muy, muy instruida, muy culta, ¿no? Y esto va a ser algo pues insólito, porque en esos tiempos, repito, no era común ver a una mujer tan culta, no era común ver a una mujer que tuviese esa capacidad pues, de conocimientos que tenía Sor Juana Inés. Pero eso hacía que le juzguen, ¿ah? Dicen, ¿y tú para qué lees tanto? ¿Tú para qué quieres saber tanto? ¿Por qué estudias tanto? Le decían, ¿no? Si vas a ser esposa o monja. Porque así era, pues. Eran dos caminos, ser esposa o ser monja. No había otra opción, ¿no? ¿Y saben qué respondió Sor Juana? Cuando le decían, ¿tú por qué lees tanto? ¿Por qué estudias tanto? Ella dijo, yo no estudio por saber más. Yo estudio por ser menos ignorante, le dijo así. En su cara le dijo a una autoridad de su tiempo. Yo estudio por ser menos ignorante, ¿no? Acá había también una indirecta, ¿no? Le decía ignorantes a ellos porque juzgaban a la mujer que quería saber, que quería estudiar, ¿no? Bien, Sor Juana Inés sorprendió con su capacidad intelectual al punto que a los 12 años, 13, ¿no? 13 años, se incorpora a la corte, ¿ya? Como dama de la marquesa de la corte virreinal. O sea, era dama oficial de la virreina de México. Es otra virreina, no es la virreina que viste en la película, porque ella estuvo acompañando a dos virreinas, ¿no? Cuando era prácticamente una niña, a los 13 años, ella acompañaba a la virreina, a la marquesa, esposa del virrey de Marqués de Mancera, ¿no? ¿Ya? Y dice que ahí en la corte sorprendía pues a todos los cortesanos con sus grandes conocimientos sobre los filósofos griegos, sobre los historiadores, sobre los conocimientos que estaban de moda, sobre la literatura. Era experta en literatura española. Había leído a Góngora, a Quevedo, a Calderón de la Barca. Y dice que la miraban así pues con recelo, ¿no? ¿Por qué esta mujer sabe tanto? Decía, ¿no? Y Sor Juana quiso ir a la universidad. ¿Qué? Dijeron todos, todos pegaron el grito en el cielo. Una mujer en la universidad, imposible, dijeron, ¿no? Y ella fue a la universidad a escondidas. Como no le dejaban entrar a la universidad, ¿saben qué hacía? Se disfrazaba de hombre, hasta se cortó los cabellos. Y así, disfrazada de varón, entró a escuchar clases a la universidad. La descubrieron y la sacaron. Era una época pues así, chicos, mucho machismo, mucha discriminación hacia la mujer, que la mujer solamente debe estar en su casa, criando hijos, ¿no? Atendiendo al marido, ¿no? Pero Sor Juana quería saber más, ¿no? Entonces, por su afán de ir a la universidad, porque ella reclamaba, pues, ¿no? Dice que el virrey, eh, y sobre todo su corte, pues, ¿no? El clero, la iglesia misma, ¿no? La sometieron a una serie de pruebas. Llamaron a 40 catedráticos de diferentes universidades de América para que la evalúen. 40 catedráticos, ¿no? Y ella ahí frente a los 40, ¿no? Comenzaron a hacerle preguntas de filosofía, de historia, de cultura universal, de literatura. Oye, ella respondía todo. Ella sabía todo, chicos. Los críticos, los evaluadores quedaron boquiabiertos, pero igual no le dejaron ir a la universidad, ¿no? Porque no era, pues, ¿no? En ese tiempo permitido, no era digamos, no era normado que una mujer vaya a la universidad. Y eso todavía va a continuar mucho tiempo, ¿eh? En el Perú,
recién en el siglo XIX, ¿no? Comienza pues ya a haber acceso a la mujer, a la educación secundaria, después ya viene la universidad, ¿no? Eran tiempos así, pues, chicos. La mujer tuvo que luchar mucho para poder tener acceso a la educación, ¿no? Y ella va a ser una de las luchadoras. Ella fue la primera luchadora por el derecho a la educación de la mujer, ¿ya? Ahora bien, después, Sor Juana, después de haber vivido en la corte del virrey, del marqués de Mancera, eh, ella tenía que decidirse entre los dos caminos que había para la mujer, ser esposa o ser monja. Y ella dijo, si soy esposa, voy a estar encerrada en mi casa, voy a tener que criar hijos, voy a tener que atender bien al marido, ese no me va a dejar leer nada, no me va a dejar leer, no me va a dejar hacer lo que a mí me gusta, no, prefiero ser monja. Y así Sor Juana se internó en un convento. Pero ojo, no es que ella quería ser monja, no es que quería ser monja, lo hizo por evitar el otro camino. O sea, digamos, así como dicen ahora, ¿no? El mal menor, ¿no? Ser monja. Porque como monja al menos tendría posibilidad de leer, ¿no? Que era lo que a ella le encantaba. Ella decía que si fuese por ella, leería las 24 horas, ¿no? Era así, era bien extraño, era este caso de querer estar siempre leyendo, sabiendo más y más, o sea, no podía dejar de leer. Así era Sor Juana. Por eso que llegó a tener pues, una cultura inmensa, ¿no? Bueno, se metió a la orden de las carmelitas. Pero en ese convento dice que la disciplina era así de hierro. A las pobres monjitas le hacían hacer ayuno, penitencia, incluso hasta azotarse cuando hacían, o por simplemente evitar tener pensamientos impuros, ¿no? Y era demasiado tanto así que la pobre se enfermó. Se enfermó, la sacaron así toda flaca, toda moribunda, la sacaron del convento, ¿no? Y después de que ya se recupera, entra a otro convento, otra orden religiosa, a la orden de las Jerónimas, que era un lugar donde sí había un poco más de libertad, no había tanta disciplina férrea, donde ella podría tener una biblioteca, un lugar para incluso poder tocar guitarra, poder recibir visitas. En cambio, las carmelitas no recibían ni visitas, ¿no? Ahí ellas vivían pues, prácticamente sepultadas en un convento. En cambio, en el convento de las Jerónimas, ahí sí le permiten visitas, ella puede leer, puede tocar guitarra, aparte, ¿no? De sus labores religiosas, ¿no? Ya, pues entonces ella se va a quedar en la orden de San Jerónimo, con las monjas jerónimas. Ahí se queda ya hasta el final de sus días, ¿no? Siendo monja de la orden de San Jerónimo, ahí va a conocer a la virreina de México, la nueva virreina, ¿no? Porque los virreyes cambian cada cierto tiempo, ¿no? Ya pues llega la nueva virreina, esposa del virrey, María Luisa, María Luisa Gonzaga, a quien ella le llama Lisi, ¿no? Ya pues si dice que María Luisa Gonzaga admiraba a Sor Juana por su gran cultura, porque era una mujer distinta, fuera de serie, nunca había visto una mujer así, aparte que era una mujer muy bella, dice, ¿no? Muy bella, y no le faltaron pretendientes, un montón de pretendientes, a los cuales tuvo que chotear porque ella no quería pues, comprometerse, no quería casarse con nadie, ¿no? Y la virreina se convierte en su protectora, ¿ya? En su protectora. Sor Juana Inés vivirá pues agradecida a esta virreina porque ella le ayuda muchísimo. No solamente le ayuda a publicar sus obras en México y en España, sino también la va a librar de los ataques de una serie de autoridades religiosas de esa época, porque todos pues la miraban mal a Sor Juana. Como Sor Juana escribía poesía de amor, escribía poesía con personajes de la mitología griega, ¿no? Leía a filósofos que a veces chocaban con las ideas de la iglesia, ¿no?
Entonces la censuraban a Sor Juana, ¿no? Le prohibían leer ciertos libros, ¿no? Prohibido leer a Copérnico, prohibido leer a Shakespeare, y así, ¿no? Entonces, había mucha persecución a Sor Juana. Y la virreina lo libraba de esos personajes, esas autoridades que la perseguían. Bien, entonces, de ahí se genera pues esta leyenda de que Sor Juana pues amaba platónicamente a la virreina de México, ¿no? Eso a raíz de los poemas pues que se encontraron, ¿no? Como ese poemita que te mostré, donde parece que es una declaración de amor, ¿no? Pero otros críticos dicen que simplemente fue admiración y agradecimiento a la virreina, ¿no? Porque de que hubo relación, nunca hubo, pues nunca se supo, ¿no? ¿No? En todo caso fue platónico, ¿no? Ya yendo al extremo, ¿no? Bien, entonces ella va a vivir bajo la protección de la virreina. Fue la época del apogeo de Sor Juana, escribió un montón de obras, ¿sabes? Escribió poesía, hizo teatro, autos sacramentales, hizo obras en prosa. Sus obras se leían en España incluso, en España. Era, sin duda, pues la mujer más famosa, ¿no? De América Latina en esos tiempos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ya, a raíz pues de que ella se vuelve famosa como escritora, hay un obispo que la va a censurar, el obispo de Puebla, que le manda una carta a Sor Juana cuando ella era monja, y le recrimina, pues, ¿cómo es posible, Sor Juana Inés, que usted, siendo monja, habiendo hecho votos, ¿no?, de dedicar su vida a Dios, ¿cómo es posible que esté escribiendo poesía profana? ¿Qué es eso de estar hablando de amor? ¿Qué es eso de hablar de dioses paganos griegos, ¿no? ¿Qué es eso de hacer comedias, ¿no? Dedíquese, dedíquese a lo suyo, a rezar y a curar enfermos. Le prohíbo que siga escribiendo, ¿no? Y déjese de esas ideas de feministas también, porque ella defendía a la mujer, ¿no? Esas rebeldías no son correctas, le decía, ¿no? Así la machacaron a Sor Juana Inés en una inmensa carta, ¿no? De un obispo. Y Sor Juana le contesta, pues, ¿no? Le envía una respuesta, así con respeto, le va a decir, pues, ¿no? Que la mujer tiene iguales derechos que los hombres a tener conocimientos, a la educación, ¿no? Es cierto, yo soy monja, ¿no? Es cierto que he hecho compromisos y no los he dejado de lado, pero no puedo dejar de escribir, eso me sale del alma, ¿no? ¿No? Y así Sor Juana, pues, continuó escribiendo, ¿no? Hasta que su protectora se va del Perú, de México. La virreina de México y su esposo ya terminan su ciclo, ¿no? Y se van a España. Ahí comienza ya la caída de Sor Juana. Como ya no tiene protectora, ya todos pues comenzaron a machacarla. A Sor Juana Inés pues prácticamente la obligaron a dejar su vocación literaria. Juana nunca más volvió a escribir. Es más, tenía su biblioteca de 4.000 libros propios, ¿eh? Su biblioteca personal tenía 4.000 libros y todo eso lo donó, porque ya tanta presión, ¿no? Y se sentía sola también, que al final tuvo que rendirse, ¿no? Y dedicarse solamente a su oficio de monja. Ya era también ya una mujer ya mayor, en ese tiempo ella dedica su vida a atender enfermos, en esa época había un montón de peste, ¿no? Y esos los enfermos iban a los conventos, pues, así los atendían las monjas, ¿no? Y justamente en esa época en que hay una peste en México, y ella está atendiendo enfermos, ella se contagia y se muere, ¿sí? Ella muere, ¿no? En una época de peste atendiendo enfermos, ¿no? Y así se acabó la vida, pues, de esta monja poeta, una mujer realmente admirable por su inteligencia, por su gran cultura, por sus dotes de poeta, ¿no? Entonces, Sor Juana tiene varios méritos, ¿no? Primera mujer intelectual, primera mujer poeta,
primera defensora de los derechos de la mujer. O sea, fue la primera feminista, ¿no? De la historia de América Latina, ¿no? Pero el feminismo bien encaminado, no ese feminismo pues que hoy ves, pues las neonazis que salen hasta desnudas por las calles, ¿no? Que dicen que ellas son superiores a los hombres. No ese tipo de feminismo, no, no. El feminismo correcto, pues chicos, que reclama derechos justos, ¿no? De igualdad entre el varón y la mujer. Porque el feminismo extremo es como el machismo extremo también, pues, ¿sí o no? No es que el hombre sea más que la mujer, ni la mujer sea más que el hombre, ¿no? Sino que ambos tienen los mismos derechos, ¿no? Y eso es lo que defendía Sor Juana Inés, ¿no? Por acá tenemos algunas obras de Sor Juana Inés. Ya como ves por acá, ella hizo poesía, hizo teatro, hizo prosa, narraciones, tiene también sus composiciones feministas, ¿no? Ya, ojo con esto, ¿no? Sus composiciones feministas son Respuesta a Sor Filotea, es la carta que ella respondió al obispo, ¿ya? Al obispo. El obispo dice que cuando le manda la carta no pone su nombre real, le pone un seudónimo, Sor Filotea, ¿ya? Sor Filotea. Y por eso que la contestación se llama Respuesta a Sor Filotea, ¿ya? Que es una réplica que hace Sor Juana ante las críticas del obispo, el obispo de Puebla en México. Después tiene sus redondillas, también son poemas de tono feminista, ya que vamos a ver a continuación, ¿ya? Ya, primero por acá tenemos un caso de un texto poético de tema amoroso, ya, a ver, mira, sobre el tema del amor, Sor Juana escribió lo siguiente. Dice, este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Mira lo que dice, ¿eh? Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento, o sea, siente un tormento amoroso, ¿no? O sea, ella quiere experimentar el amor, ¿sí? Pero dice, siento una grave agonía por lograr un devaneo. Un devaneo es una locura, sobre todo es una locura sentimental, una locura de amor, ¿no? Siento una grave agonía por lograr un devaneo, o sea, estoy luchando, hay una lucha interior en mí, ¿no? Quiero de repente vivir una locura, pero eso no se puede, no soy una monja, ¿no? Eso para en melancolía, o sea, tiene que frenar sus sentimientos, ¿no? Y se queda triste, ¿no? Para en melancolía, ¿no? O sea, Sor Juana Inés pues, no era una monja que se hizo monja por vocación religiosa, sino, ya lo dijimos, solamente para escapar de la otra opción de ser una esposa sometida, ¿no? Y ella, como monja, pues tiene también ciertos votos que cumplir, ¿sí o no? Por ejemplo, la monja no puede casarse, la monja no puede tener hijos, pero ella siente ese deseo, pues también, ¿no? ¿Ya? Eh, o sea, no casarse, sino vivir un romance, ¿no? Como dice acá, un devaneo, una aventura amorosa, ¿no? A eso se refiere. No se refiere a casarse, ¿no? Una aventura amorosa, ¿no? Por acá tenemos la respuesta a Sor Filotea. Ya, esta es la carta de contestación, ¿no? Al obispo de Puebla, ¿no? Como dice acá, si leemos el comentario, dice, es la respuesta que Sor Juana Inés de la Cruz le dirigió a Sor Filotea, ¿no? Como réplica al escrito del obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz. Ya, repito, este obispo, cuando le manda la carta, no firma con su nombre real, ¿no? Porque también era censurado que un varón le escriba a una mujer, y entonces él escribe con el seudónimo Sor Filotea. Pero Sor Filotea es el obispo Fernández de Santa Cruz, ¿no? Entonces, ante esta carta donde él le critica, le reprocha a Sor Juana le contesta, ¿no? Así, sin ofenderlo, con respeto y todo, pues, ¿no? Le hace una réplica al obispo, ¿no? Dice,
en dicha réplica puso en entredicho el dominio masculino en la sociedad. O sea, ella cuestiona el machismo, ¿ya? Cuestiona por qué es el varón quien tiene el poder absoluto. ¿Por qué la mujer no tiene acceso a la educación, no tiene libertad de opinión? La mujer tiene que callar, no puede opinar, no puede participar en la vida social ni política, o sea, marginada total, pues, ¿no? Entonces él va a abogar por la mujer, ¿no? Sobre todo para que tenga acceso al conocimiento, a la educación, ¿ya? Incluso ella comenta casos de otras mujeres, ¿no? Y que fueron también igualmente marginadas como ella. ¿Han oído ustedes, chicos, de Hipatia? ¿Alguien ha escuchado de Hipatia de Alejandría? ¿Alguien sabe de Hipatia? Es un caso también muy interesante de mujer, ¿no? Culta. Les digo, se llama Hipatia, con H. Hipatia de Alejandría. A ver, puedes investigar de repente luego, más tarde, ¿no? Hipatia fue una mujer, así como Sor Juana, pues que le encantaba saber más, sabía, era filósofa, matemática, astrónoma, ¿no? En la antigua Grecia, ¿no? Eh, y que, bueno, fue perseguida también por sus ideas, por su afán de cuestionar, ¿no? Cuenta que incluso fue ejecutada cruelmente, ¿no? Y entonces ella cita a estos personajes, ¿no? Que han habido en la antigüedad y que han sido pues censuradas y perseguidas por su afán de conocimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es una defensa, chicos, una defensa de la mujer. Por eso se dice que Respuesta a Sofilotea es el primer manifiesto feminista en América, ¿no? Primer manifiesto, el grito de libertad, ¿no? De independencia de la mujer, ¿no? Ahora te voy a mostrar un poema muy célebre de Sor Juana. Ese es el poema más célebre de Sor Juana Inés de la Cruz. Se llama Redondillas. Redondillas. Se llama así porque está escrito en esta estrofa. Redondillas son estrofas de 4 versos. Como te das cuenta aquí, el poema está agrupado en estrofas de 4 versos. ¿Ya? 4 versos, octosílabos, que riman en forma abrazada. ¿Ya? Claro, el primer verso rima con el cuarto. El segundo abraza al tercero. ¿Ya? 4 versos, octosílabos con rima abrazada, a eso se llama redondilla. ¿Ya? Ya, ahora vamos al contenido. Mira lo que dice Sor Juana Inés. Hombres necios, o sea, decir, hombres ignorantes, ¿no? Así de frente, ¿no? Bien severa, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. O sea, ustedes están juzgando por algo que ustedes mismos han provocado, ¿no? Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? ¿No? O sea, ustedes la inducen al mal y quieren todavía que obren bien, ¿no? O sea, la tientan y luego la juzgan, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hombre seduce a la mujer, quiere que ella se entregue a él, lo logra que ella se entregue a él y luego la juzga. Ah, este es fácil. Por eso dice, ¿no? ¿Por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? ¿No? Luego dice, combatí su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Primero insistes para que ella se entregue, con gravedad, con severidad insistes, y luego dices que fue liviandad. Liviandad es ligereza, o sea, en otras palabras, que esta mujer que se entregó es fácil, ¿no? Y eso se repite, bueno, se reitera, ¿no? En cada estrofa.
Por acá dice, dan vueltas amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas, ¿no? ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquier haga mal? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Ah, aquí ya hace alusión a otra cosa. Dice, ¿cuál tiene más culpa, aunque ambos estén mal, ¿no? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿A quién se refiere con la que peca por la paga? Esa es una alusión directa a la mujer que se prostituye, ¿sí o no? La que peca por la paga, por un pago. Dice, ¿no? ¿A quién culpar más? ¿A la que peca por la paga o el que paga por pecar? O sea, el que le paga a la prostituta, ¿no? ¿No? Para estar con ella. Entonces, él está censurando. O sea, aquí hay mucha hipocresía. Tanto censuran a la mujer, ¿no? Cuando el hombre, pues, es el que provoca todo esto, ¿no? Claro, si el hombre no busca prostitutas, si no paga, ¿no? No habría prostitución, ¿no? Si el hombre no seduce a la mujer, insiste, insiste hasta que ella se entrega, ella no se entregaría, dice, ¿no? Pero al final, cuando lo hace, la juzgan, la condenan, ¿no? ¿No? Entonces es una especie de sátira a la inconsecuencia y a la hipocresía de los hombres que criticaban a las mujeres, ¿no? El poema es más largo, ¿eh? Más adelante dice, el hombre prefiere a una Lucrecia como esposa, pero a una Thais como amante, ¿no? ¿Ah? A ver, eso es una alusión clásica. Lucrecia fue una dama, un ratito chicos, una dama de la antigüedad romana. Un segundo, ¿ya? Ya, listo, listo, continuamos. Disculpen la interrupción. Ahora sí. Ya, decía que en el poema habla de Lucrecia y Thais, ¿no? Dice, el hombre quiere una Lucrecia como esposa. ¿Saben quién era Lucrecia? Fue una mujer romana, así muy fiel, muy virtuosa, pero que fue violada por el hijo de un noble, un aristócrata romano, ¿ya? ¿Y saben qué hizo esta mujer? Se suicidó, porque decía que al ser violada, ella quedaba deshonrada y deshonraba a su marido. Y se suicidó. Los romanos aplaudieron ese gesto, pues ya esa mujer, sí, pues esa mujer es virtuosa, mire, prefirió morir, ¿no? Que vivir con la deshonra, ¿no? De haber sido violada. Y ella era pues una mujer efectivamente virtuosa, era muy fiel, muy devota de su marido, ¿no? Entonces dicen, todos los hombres quieren una esposa así, pero tienen un amante, ¿no? Thais, la otra personaje, más bien era lo contrario. Thais era una mujer libertina, era una mujer cortesana, dama de compañía, pero compañera sexual de muchos nobles de esa época, ¿no? ¿No? Entonces, otra vez está hablando de la hipocresía, ¿no? ¿No? Quieren una Lucrecia a su lado, pero busca una Thais, dice, ¿no? ¿No? Entonces siempre hay aquí pues la crítica, la sátira, ¿no? A la hipocresía y a la inconsecuencia de muchos hombres en esos tiempos que criticaban a las mujeres, ¿no? Las juzgaban, ¿no? Por eso ella dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión, o sea, la causa de lo mismo que culpáis, ¿no? Es una crítica, ¿sí? Una crítica sarcástica a los varones de esa época. Muy bien. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a pasar a la parte práctica. A ver, todos busquemos el libro, la dirigida de este capítulo, ¿no? Un ratito, yo también voy a abrir mi material.
Ya, ¿listos? Dirigida número 17. Ya, listo chicos, ven en mi pantalla la dirigida 17. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya, muy bien. Listo, ya me dijeron que sí. Ya, rápidamente, vamos a darle solución a las preguntas. ¿Qué autor no corresponde al barroco hispanoamericano? No corresponde. A ver, dice Juan del Valle Caviedes, sí, él está en el Perú. Sor Juana es la más famosa. Luis de Góngora. Chicos, ¿Góngora es hispanoamericano o es español? Góngora es español, pues, ¿no? Él es el modelo español para los hispanoamericanos, ¿no? ¿Sería o no la respuesta? Claro, porque dice, no corresponde al barroco hispanoamericano. Él no es hispanoamericano, él es español puro, ¿no? Ya, entonces, la clave ahí era la C. ¿Listo? 1C. Todo lo demás sí son poetas del barroco hispanoamericano. 2. ¿Quién es el autor de Apologético en favor de don Luis de Góngora? Es un peruano, chicos. ¿Quién defendió a Góngora aquí en el Perú? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 2? A ver, lo leo, me dice Balvin la B, la D, Marjorie también dice la D, Jairo D, Ángela Aldair, todos coinciden en la D. Correcto, es la respuesta. Juan Espinosa y Medrano, el cusqueño peruano, defensor de la poesía de Góngora, ¿no? A él le decían el Góngora peruano, ¿sí? El Góngora peruano. Siguiente. Los famosos versos de la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, conforman un o una, a ver, alternativa, lira, cuarteto, octava, soneto, redondía. ¿Cómo se llama esta estructura poética que tiene 4 versos, con rima abrazada, ¿ya? Y da nombre al poema, ¿no? Se llama, claro, muy bien, se llama redondía. Redondía. Esta estructura se llama redondía. ¿Ya? Entonces, la clave está en la E. Listo. Pregunta 4. El nombre real de Sor Juana Inés de la Cruz es, nombre verdadero, ¿no? No, ese es el nombre de monja, ¿no? El nombre original de bautismo, está la última, ¿sí? Evidente. Juana Inés de Asbaji Ramírez de Santillana. Ese es el nombre de pila bautismal. Así la bautizaron en México, ¿no? 5. De las siguientes, ¿cuál es obra de Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cuál es obra de Sor Juana Inés de la Cruz? A ver, ¿qué dicen chicos? ¿Reconocen una de estas es obra de Sor Juana? A ver, leo por ahí, me dicen la A, veo una clave D también. A ver, ¿será la D, la vida de sueño? No, ese es de Calderón, ¿ah? La vida de sueño es de Pedro Calderón de la Barca. Sor Juana escribió Respuesta a Sor Filotea. Ya no olvides que este es el primer manifiesto feminista en América. Aquí donde ella defiende a la mujer y responde a las críticas del obispo, el obispo de Puebla, ¿no? ¿Ya? Entonces, clave correcta, A de avión. Profesor, pero el Divino Orfeo también, ya, el Divino Orfeo es una obra originalmente escrita por Calderón de la Barca. Lo que Sor Juana hace es adaptarlo y reestrenarlo aquí en América, ¿no? Pero originalmente el Divino Orfeo es de Pedro Calderón, ¿no? La que sí es original de Sor Juana es Respuesta a Sor Filoteo. 6. Marque la alternativa incorrecta sobre las características del poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya ves, te comento que Primero Sueño es un poema extenso
lleno de metáforas, de hipérbatos, de alusiones mitológicas. O sea, es un texto típicamente barroco, ya, típicamente barroco. Ya, la pregunta dice, ¿cuál es incorrecta? Lenguaje culterano, lenguaje muy culto, sí. El barroco es un arte culto. Metáforas y mitología, también, como es barroco, tiene mitología y metáfora. Hipérboles y cultismo, también. Perfección arquitectónica, o sea, perfección de la forma. Sí. Religiosidad prehispánica, no, pues nada que ver, ¿no? Este texto es poesía barroca, no tiene que ver con religiosidad prehispánica. Religiosidad prehispánica son las creencias de los nativos de América antes que lleguen los españoles, ¿no? Ya, la clave aquí, la que no corresponde, es la E. 7. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un tema cultivado por Sor Juana Inés de la Cruz? No es un tema de su literatura, de su arte en general. A ver, ¿qué dice? ¿De cuál no habló Sor Juana? ¿Habló de amor? Sí habló de amor, ¿correcto? ¿Habló de religión? También era inevitable. Como era monja, ella escribía villancicos. Ella escribía en teatro religioso también, por su mismo oficio de monja, pues, ¿no? Sí, sí hizo obras religiosas, ¿no? Ciertos himnos también. A ver, filosofía, patria, condición femenina. Condición femenina, sí, o sea, ella defiende a la mujer, ¿no? Habla de la situación de la mujer. Filosofía y patria, ¿cuál se descarta? Me piden la que no es, ¿ah? Recuerda que ella leía a Aristóteles, a Séneca, ¿no? Entonces, eso va a hacer pues, que ella tenga poesía filosófica. Sí, ella sí va a generar poesía filosófica. Pero no hay poemas a la patria, ¿no? Ella no escribe poemas así, en honor a México, nacionalistas, no, no. Ya, todo menos la D, ¿ya? La respuesta era la D. ¿Dijiste la D? Ah, bien, Dayana dijo la D, Alaí también. Jairo, muy bien, ¿ah? La clave era la D. 8. Marque la alternativa que expresa una idea incorrecta sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Idea incorrecta sobre Sor Juana Inés de la Cruz. A ver, nació en San Miguel Nepantia, México, eso es cierto. Su producción literaria comprende varios géneros, claro, poesía, teatro, narración, ¿sí? Por su capacidad intelectual fue llamada la 10ª musa. Estudió en las mejores universidades de México. ¿Esto es cierto, chicos? Estudió en las mejores universidades de México. Falso, pues en esa época no había acceso, ¿no? Para la mujer en una universidad, ¿no? Ella iba, pero así a escondidas, ¿no? Y cuando la atraparon, la echaron, chicos. No, no. No es que ella haya estudiado en la universidad, ¿no? Aprendió por cuenta propia, ¿no? Y esta sería, pues, ¿no? Esta es la clave, la D, ¿no? No es cierto que ella haya estudiado en una universidad. No le permitieron, ¿no? No se lo permitieron. 9. Señala la alternativa incorrecta sobre el barroco colonial. La incorrecta sobre el barroco. A ver, tuvo fuerte influencia española, obvio, esto viene de España. Propone el equilibrio, la armonía. ¿El barroco es equilibrado, sobrio o exagerado? ¿Sí o no? El barroco es exagerado, súper adornado, ¿no? Complicado, ¿no? Entonces, la que no corresponde es la B, ¿no? El barroco rompe con el equilibrio, rompe con la armonía del Renacimiento, ¿no? Y la 10, la réplica que escribió Sor Juana Inés al obispo de Puebla en México se denominó, ¿cómo se llama esa respuesta? Ya, pues el nombre mismo lo dice, ¿no? Respuesta a Sor Filotea. ¿No? Respuesta a Sor Filotea. ¿Listo? ¿Listo, listo? Muy bien, chicos. Vamos ahora sí al temático.
¿Ya? A ver, todos nos dirigimos al intranet temático 6, ¿no? Del tercer bimestre. A ver, aquí está. Ya, a ver chicos, una confirmación si se puede entrar, todo está habilitado, todo está en orden. O falta, creo que falta publicar, a ver. Sí, está en proceso. Ya, a ver, ya lo habilité, ¿ah? Acabo de habilitarlo. Vuelven a ingresar. ¿Sí? Ahora se puede. Ah, ya, perfecto. Ya chicos, a resolver para ya terminar la sesión de hoy.